Y también este fin de semana se llevó a cabo una edición más del Mercado del Trueque, en donde usted puede intercambiar desechos electrónicos por alimentos cosechados aquí en la capital. Los mexicanos producimos al año entre 7 y 9 kilos de basura electrónica, lo que convierte a este tipo de desechos en una amenaza para el ambiente. Para un adecuado manejo de estos artículos, el mercado de trueque se ha convertido en un centro de acopio de este tipo de basura. Actualmente, los ciudadanos están haciendo uso de este recurso e invitan a hacer lo mismo. Que aprovechen el mercado del trueque para traerlos, se los van a aceptar, además de lo demás que trae uno, ¿no? Aquí, como es el PET, como es el vidrio. Según la cantidad de basura que lleve, a cambio recibirá vales por diferentes cantidades para ser canjeados por productos del campo. Nos cambian los productos por verduras, por fruta, por plantitas, cosas así. De acuerdo con información de la UNAM, desde 2010 se ha incrementado el volumen de basura electrónica en México, pasando de entre 3 y 5 kilogramos a casi 9 kilogramos en la actualidad, por lo que es importante pensar en el mundo que dejamos. Creo que es poner nuestro granito de arena para contribuir un poquito a que la ecología esté bien, ¿no? Es un poquito participar en eso. Si usted desea aprovechar esta oportunidad, la siguiente edición del Mercado de Trueque se realizará el 14 de agosto en la Ciudad Deportiva de La Magdalena, Mixhuca. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.